Ya jóvenes, me voy a centrar en dos papeles que ya lo había subido, ¿eh? Pero se los voy a reenviar, más ordenado obviamente, para que tengan donde agarrarse. Obviamente esto es un repaso, una revisión. Ya al final obviamente vamos a volver a revisar un ejercicio. ¿Ok? En ese sentido la idea es que, bueno, si tienen dudas, preguntas, o lo primero, disculpen el retraso que tuve. Bueno, ya, después. A ver, el PPT como les dije está disponible estoy bien desarrollando esto. Ya, en la plataforma, pero se la voy a reenviar en un futuro no muy lejano, siendo domingo, 8:30 de la mañana, que no había podido antes. Ya, a ver si se escucha mejor. Ya, disculpe. Ya, a ver, algunas revisiones, algunos conceptos, para que más o menos nos vayamos o vayamos unificando el discurso. Ya, respecto de lo que tiene que ver obviamente con las variables eléctricas generales, tenemos voltaje, letra asignada la de larga, perdón, de corta, sorry. La corriente de intensidad, letra asignada a la I, resistencia, la R, potencia P, y energía, en que no tocamos el concepto acá, es la E. ¿Ya? Ahí están las unidades de medida, ¿ya? Algunos múltiplos, mili, micro, entre otros, para que más o menos los tengan claro. ¿Ya? Ya, yendo un poco más en detalle, los elementos del circuito lo hemos revisado, pero para que quede ya más claro, ¿cierto? Básicamente son tres. El primero de ellos es la resistencia. La función de este elemento es presentar una posición al paso de la corriente a través de él. Ya, este es su símbolo eléctrico. Este ya está acá. La unidad de medida es el ohm, que después, si a alguno le suena, no, pero ¿cómo puede ser? Sí, lo que pasa es que después la unidad de medida del ohm se repite para el uso de la impedancia en alterna. Ya, es una definición, ¿ok? Para los valores constantes, o sea, en corriente continua, a eso se refiere, B igual a R por I. Aunque esto igual se cumple también para corriente alterna, solamente que la R, obviamente, se reemplaza más adelante por una Z. Ya, y eso lo llamamos, o lo denominamos ley de Ohm, que es la relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia en un elemento como este que es la resistencia. La potencia, la ecuación general para corriente continua, es esa que ustedes ven ahí. ¿Ya? Potencia es voltaje por corriente, y esto en continua se mide en watts. Después vamos a ver de que no es que esté malo, lo que pasa es que estamos viendo una parte de todo el esquema. ¿Ya? Bueno, usando la ecuación de la ley de Ohm y reemplazando acá, se pueden obtener dos ecuaciones más, que es B cuadrado partido por R y R por I cuadrado. ¿Ya? ¿Cuál se ocupará? Bueno, depende de lo que tenemos disponible. ¿Ya? Luego el circuito eléctrico más sencillo, es el que consta de una fuente de tensión en continuo, como ustedes ven acá, una resistencia eléctrica y dos cables, conductores ideales. ¿A qué se refiere un conductor ideal? Lo que pasa es que en la realidad un cable de cobre es un muy buen conductor, pero igual tiene una resistencia pequeñísima, ¿ya? Debe ser como un ohm por metro, una cuestión así. Ya, si tenemos un cable, ponte tú, de 100 metros, ya no es muy despreciable que digamos la resistencia, estamos hablando de 100 ohm. Y hemos hecho ejercicios, por ejemplo, donde hay resistencia de 100 ohm. Por eso que siempre que se diseña o se ejemplifica un circuito, se dice que son conductores de tipo ideal, o sea, la resistencia de ese conductor es igual a cero. A eso se refiere ese concepto. ¿Ya? Luego nos encontramos de frente con un condensador o capacitor. ¿Ya? Es un dispositivo, como ven en el esquema ustedes, de placas paralelas. ¿Ya? La capacidad de un condensador implica cuánta energía o carga eléctrica puede almacenar. Esto depende del material entre las placas y la geometría, es decir, las dimensiones de estas placas. O sea, aparece el área y la distancia. ¿Ya? Entonces yo, dependiendo de el área de la placa y de la distancia que la separa, y además la permitividad, es decir, lo que hay aquí entre medio, ya eso es una constante. Típicamente vamos a suponer que cuando se quiera hacer un cálculo, que lo vamos a hacer no para esta prueba, por si acaso, sino que más adelante que tenemos que retomar algunos temas,
¿Ok? Tenemos que hacer el cálculo con la primitiva del espacio libre, que es 8,85 por 10 a la menos 12, ¿ya? Pero por ahora uno siempre asume de que esto es aire acá. La capacidad se mide en faradios o farad. Ahí aparece la F al final ahí. F. Aquí no, perdón. Acá. Un faradio es la capacidad de un condensador de almacenar un coulomb de carga al aplicar una tensión de 1 volt. Se consideran elementos lineales como las resistencias, aunque su relación corriente-tensión es, y aquí aparece, empezamos a el Halloween. Pero no se preocupen, por este motivo aparece la impedancia más adelante. Si es constante, y es igual a cero. Es decir, en corriente por eso estos elementos antes no aparecían. Pero en corriente continua es un circuito abierto. Si tenemos un capacitor y le aplicamos una señal continua, no se nos fui yo. Ah, pasé yo ahí la lupa. ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó esto? Ah, me está dictando. Está bueno. A ver, aquí puedo ponerle pausa a esto. Denme. Bueno, ustedes no se dan cuenta. Sí, sí, se dan cuenta. Ahí vamos de nuevo. Sí, no sé qué pasa a apretar acá. ¿Qué cosa pasa? Eso pasa a apretar. Ahí está. Ya, ya, para que aprendan. Ya. Lo que le estaba diciendo. Si ponemos nuestro capacitor en serie a una fuente continua, esto se transforma en un circuito abierto. Ya. El otro elemento, el tercer elemento que vamos a revisar es la bobina. Autoinductancia también. Eh, es más que nada una espira de cable. ¿Ya? Permite determinar la relación entre el flujo magnético provocado por el paso de corriente y dicha corriente. ¿Ok? La inducción se mide en henrios, la inductancia, perdón, se mide en henrios. Se consideran elementos lineales, como las resistencias, aunque su relación, y nuevamente aquí, ojo, en el caso de el capacitor, la relación es corriente C por la derivada de voltaje. Y acá es voltaje L por la derivada de corriente. Y nuevamente, si es constante, es decir, si colocamos, disculpen, ahí sí, en serie una bobina, esto se transforma en un circuito cerrado o cortocircuito. Ya, bueno, ustedes ya no saben esto, ¿cierto? Forma de conexión, hay dos posibilidades, serie o paralelo. Ya, ante eso, esto lo repito porque obviamente después en impedancia se retoma el concepto, ya, resistencia en serie y en paralelo. ¿Ok? Bueno, aquí resistencia en serie y en paralelo. Le voy a dar una vuelta a este ejercicio porque después se repite el concepto cuando uno calcula la impedancia. ¿Ya? Miren, por ejemplo, lo primero, calcula la corriente I y la potencia P que entrega la fuente. O sea, tenemos que agarrar todo esto que está acá y llevarlo a una sola resistencia equivalente. Estos dos están en paralelo. Recuerden, cuando están en paralelo son la mitad el equivalente. Y después lo voy a sumar con lo de acá. Entonces, si esto es 4, el equivalente da 2. Y lo voy a sumar al tiro. Con esto, como después queda en serie, me da 12. Tengo mi resistencia de entrada que es 4. Tengo acá dos resistencias que le voy a sumar al tiro. 4 y 8 son 12. Y esta convenientemente, esta de acá, también me da 12. En paralelo nuevamente tenemos dos iguales, así que la equivalente es 6, más 4, 10. Y me queda 5 volts, la fuente, y aquí 10. Y la corriente es
P partido por R, porque voltaje es V por I. Ya, así que pasa el R dividiendo, y esto me da el volt 5, resistencia 10, y esto es 0,5, como que la dudea, amperes. Le voy a poner 0,2, no sé por qué. Corriente. Ya, bueno, y la potencia es V por I, el voltaje sabemos que es 5, y la corriente es 0,5, así que esto me da 2,5 watts. Ya, eso era de la que hemos visto hace un tiempo. A ver, una miradita, por ejemplo, qué pasa con los condensadores y las bobinas cuando los tengo en paralelo o en serie. Ya, esto igual es interesante más o menos dejarlo claro, ya que en la prueba puede ir una sorpresa maligna. Ya, ¿qué pasa cuando tengo varias bobinas en serie? Exactamente lo mismo que las resistencias. Ya se me ve más recto. Es decir, si tengo 3 bobinas en serie, como ustedes pueden ver acá, una sola equivalente es la suma de las 3. O sea, para fines prácticos, las bobinas son iguales que las resistencias. ¿Ya? Y si las tengo en paralelo, se aplica la misma fórmula. Se refuerza esto. ¿Qué pasa con los capacitores? Cuando los tengo en serie, se aplica la ecuación como si estuvieran en paralelo la resistencia. Y si están en paralelo, simplemente se suman. O sea, en este caso, los capacitores. ¿Cómo puedo colocar ahí al revés? Escribo. Es al revés que las resistencias. Es decir, en paralelo se suman y en serie se hace la ecuación como si estuviesen en paralelo en el caso de las resistencias. ¿Ya? Por ejemplo, este ejemplo que está acá. Tengo un capacitor de 2 microfaradios, este de acá, otro de 4 microfaradios. Están en paralelo, así que simplemente se suman. ¿Ya? O sea, aquí me queda esto de 3 microfaradios, que queda ahí, y estos dos se transforman en ese, que 2 más 4, 6. Como esto está en paralelo, recuerden cuando tengo dos elementos en paralelo, el capacitor equivalente en este caso va a ser el producto partido por la suma. O sea, 6 por 3 partido por 6 más 3. 6 por 3, 18. Partido por 9 me da 2. Y ahí está los microfaradios. Ya. Un segundo. Disculpen. Ya, entonces con esto ustedes pueden ver que la regla cuando nos encontramos con distintos arreglos de resistencias o bobinas o capacitores. Leyes de Kirchhoff, que fue lo último que vimos antes de entrar a la parte alterna. Conceptos previos. ¿Qué es un nodo? Es un punto de unión. Ahí hay un nodo. Ahí hay un nodo. Ahí hay un nodo. Ahí hay un nodo. Incluso este de acá es un nodo. Porque une una fuente y una resistencia. Ojo con eso. ¿Ya? Rama. Tramo de hilo conductor entre dos nodos. O sea, aquí hay una rama, hay otra rama, otra rama. Siempre entre nodos. Rama, rama. Y en malla, cualquier camino cerrado que pueda ser definido en el circuito. O sea, aquí hay una malla, aquí hay una malla y aquí hay una malla. Ya. Ahí tengo. Ustedes pueden ver. Si hay algo más de borrar, parece. Borrado. No sé qué es ese. Ya. Teniendo eso en consideración, hay dos leyes. Leyes de nodos, que es la ley de corriente, y la ley de voltaje que vamos más adelante. La alcanzamos a revisar. En ese punto entran 10 amperes y sale I2
e I3. Es decir, ¿qué me dice la ley de corrientes? Que las corrientes que entran en un nodo es igual a las corrientes que salen. Aquí entra una sola, así que 10. Y es igual a la suma de las que salen. O sea, I2, que no sabemos cuánto es, más I3, que es 3 amperes, casi no se ve. 3 amperes, o sea, esto lo paso restando y me queda de que I2 es igual a 7 amperes. ¿Ya? Y con eso aplicamos lo que es la ley de nodos. Y la ley de mallas establece que las tensiones dentro de una malla tienen que ser cero. Siempre las tensiones van de negativo a positivo. O sea, esa va ahí, esa va ahí, esa va ahí. ¿Ya? ¿Y qué dice? De que la suma de las que van por un lado es igual a la suma que van para el otro. O sea, defino un sentido de giro, por ejemplo, para allá, y digo las que van por un lado es igual a las que van para el otro. B1 y B2, ustedes pueden ver, van para el mismo lado. O sea, B1 más B2. El voltaje de la fuente va para el otro lado, así que es igual a eso. Que es lo mismo de acá, fíjense. Solamente aquí B1 y B2 nos pasamos para allá y queda eso. ¿Se fijan? Entonces con eso uno ya puede resolver el circuito, que fue lo último que hicimos también antes de pasar a corriente alterna. Ya. Estos son los esquemas generales de lo que se conocen como divisor de tensión y divisor de corriente. Pero esto no lo voy a complicar más de la cuenta. Por ahora dejémoslo de lado. ¿Ya? Y ya entramos informalmente, porque es por la otra PPT que voy a revisar, ahí ya más formal el tema, a lo que es empezar a estudiar el régimen alterno. Ya, ya sabemos que en continua, lo que ya vimos recién, la resistencia se comporta como resistencia, ella siempre, tan fiel, como mi ex. Luego, el capacitor se comporta como un circuito abierto, traicionero, y la bobina como un circuito cerrado, más traicionero todavía. ¿Ya? Entonces, esto se debe a su comportamiento y capacidad de almacenamiento. ¿Ya? Pero técnicamente hablando, recuerden, en corriente continua, una resistencia sigue su comportamiento normal, un capacitor se abre, o sea, circuito abierto, y una bobina se cierra, circuito cerrado. ¿Ya? Además, el comportamiento de cada componente, que lo vimos delante, el voltaje, en el caso de una resistencia, V igual R por I. Esto, si ustedes se fijan en la ley de Ohm, V igual R por I. ¿Ya? Acá, en el caso del capacitor, tenemos la original que dice que la corriente es C por la derivada del voltaje, pero fíjense acá, el voltaje es igual a 1 partido por C, la integral de I de T. ¿Ya? Y si ustedes mal no recuerdan, o sea, no sé, les preguntaba si han visto Laplace, ya, el Laplace de una integral es 1 partido por S, por la variable. Entonces me queda B es igual a 1 partido por SC y el S es variable compleja, omega J. Entonces, fíjense el desarrollo que voy a hacer acá. B es igual a 1 partido por J omega C. Y si ustedes te lo analizan, esto es voltaje igual R por I, pero en versión alterna. O sea, esto es Z. O sea, esto de acá es Z. Es la impedancia de un capacitor. Z igual 1 partido por J omega C. Pero si ustedes tienen buena memoria, o si revisan la materia que hemos visto, yo les he dicho que la impedancia es menos J partido por omega C. Lo que pasa es que cuando uno en un sistema matemático se encuentra con que en el denominador, o sea, en la parte de abajo, hay una raíz, y si ustedes saben que esto es raíz de menos 1, se debe racionalizar, o sea, multiplicar por la misma raíz arriba y abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a quedar? Z igual J arriba partido por J cuadrado omega C. Y como J es raíz de menos 1, entonces J cuadrado es menos 1. Y de ahí viene el menos que aparece acá. Es decir, menos 1 menos J partido por omega C. Ese es el proceso que se realiza.
Ahora todo se basa en que, se acuerden, sepan o le pasaron de que Laplace pasa eso. ¿Ya? Si no, créanme nomás, la impedancia de un capacitor es menos J partido por omega C. ¿Ya? En el caso de la bobina, la derivada es B de t igual L por SI. ¿Ya? En el caso de una bobina, dA de t, o sea, en el caso de en la derivada, el Laplace es S. Y sabemos de qué es omega J, entonces B igual J omega L I. O sea, esto es la impedancia. Por eso que el Z de la bobina es J omega L. Ah, bueno, y esto no. Bueno, siempre. Ya. En el caso de las señales alternas, podemos tener una señal de voltaje, que es la de arriba, o señal de corriente. Lo que tenemos que entender acá, esa es la amplitud, esa es la frecuencia angular, ese es el desfase. Y aparte sabíamos de que el valor efectivo, a lo mejor voy a colocar, ya eso, un segundito, oh, chao, chao, punto, punto, ya. El valor efectivo o también el valor RMS es igual a la amplitud partido por la raíz de 2. Ya, hemos preguntado también un ejercicio. Entonces tengan claro esto, la amplitud es lo que está acá, el omega o frecuencia angular es lo que está acá y el desfase es lo que está acá. De hecho, el otro día si aparece, por ejemplo, seno de 10t, ¿cuánto vale la amplitud? 1. ¿Cuánto vale omega? 10. ¿Cuánto vale el desfase? 0, porque no hay. No hay nadie. ¿Ya? Estos comportamientos que también yo le había explicado la otra vez, ¿qué pasa con el capacitor? Cuando entra una señal de voltaje y una de corriente. Entre comillas, el voltaje se atrasa, porque lo que carga un capacitor es el voltaje. Así que, entre comillas, a matar un físico o un eléctrico, entre comillas, lo que hace el voltaje es que hace entretenido cargando el capacitor y la corriente pasa. Por eso que se atrasa. Parece que hay un desfase. Y en el caso de la bobina, es la corriente la que se queda entretenida cargando, así que el voltaje pasa. ¡Chan! No les voy a explicar más en detalle. O sea, sí, indirectamente igual lo vamos a ver, porque cuando veamos que hay un circuito inductivo, el voltaje no va con desfase positivo. Y cuando hay un circuito capacitivo, el voltaje no va a dar con un desfase negativo. Así que igual indirectamente lo estamos demostrando. Pero por ahora quédense con eso. Ya. Concepto de fasor. La otra vez me preguntaban, pero profe, ¿qué impedancia, fasor? ¿Qué está pasando? El fasor es una representación. Ya es una herramienta. Y después cuando empezamos a trabajar con impedancia, la impedancia tiene una representación fasorial. ¿Y el fasor qué es lo que es? Es un vector que tiene una amplitud y un ángulo o una coordenada en el eje real y una coordenada en el eje imaginario. Y además este vector rota. Y eso lo convierte en fasor. ¿Ya? Porque tiene una velocidad de fase que se llama, que viene el concepto de fasor. ¿Ya? Fasor, representación de magnitud y ángulo, que es la forma polar de una señal alterna. Trabaja sobre el eje imaginario y el eje real. Y ahora tenemos, por ejemplo, la transformada en fasor de una señal, en este caso, de voltaje, en que simplemente se reemplaza por B mayúscula y se coloca la magnitud, que es la amplitud, y el desfase que aparece acá. Y nuevamente, si acá no aparece nada, esto simplemente es cero. ¿Ya? A partir de la representación polar, también podemos obtener una representación de tipo rectangular o cartesiana. ¿Ya? Que tiene una coordenada, esta es la coordenada A y esta es la coordenada B. ¿Ya? Y con eso tenemos en la representación cartesiana nuestro fasor. Entonces, un fasor tiene dos formas de representar. Polar, es decir, una magnitud y un ángulo, y cartesiano rectangular, dos coordenadas, más JB.
¿Ok? Y ahora en el concepto de impedancia. La impedancia, que se trata como una Z, es una medida de oposición que representa o presenta un circuito de una corriente cuando se aplica una tensión. Pero específicamente estamos en el plano alterno. O sea, esa tensión tiene una amplitud, una frecuencia y un desfase. Que el desfase puede ser cero, pero tiene esa característica. La impedancia extiende el concepto de resistencia a los circuitos de corriente alterna y posee tanto magnitud como fase, a diferencia de la resistencia, que solo tiene magnitud. Por definición, la impedancia es la relación cociente entre el fasor de tensión y el fasor de intensidad de corriente. Esto que ustedes ven acá es una deformación de la ley de Ohm, pero para corriente alterna. O sea, de aquí despejo Z y llego a eso. ¿Ya? Impedancia y elementos básicos. Para fines de cálculo, una impedancia se comporta de la misma forma que una resistencia, siguiendo las mismas reglas cuando se encuentra en arreglos serie o paralelos. Además, la impedancia de una resistencia es eso. La impedancia de una bobina es eso. Y la impedancia de un capacitor es eso que ustedes ven ahí. Menos J partido por omega C. Y omega, es decir, esto de acá, 2 por pi por F, radianes por segundo. ¿Ya? Aplicaciones. Aquí hay un ejemplo. ¿Ya? En el cual tenemos resistencia, capacitancia y bobinancia, dije una vez, me acuerdo. Todo me quedo mirando, está loco. Volando. Déjeme buscar mi supercalculadora. Así que, calculadora. Vamos a aumentar la pantalla. Y otra función, ¿no? Vamos a dejar. Ya, primero, bueno, aquí va a desaparecer, pero no importa. Resistencia, vale, 1000. Capacitancia, 10 micros. Recordemos, micro, 10 a la menos 6. Milihenrios. Milihenrios, mili 10 a la menos 3. Y aquí está la señal de voltaje. Ya. Punto 1. Transformemos esta expresión a su fasor. P va a ser igual a la amplitud, 220, y el desfase, 10 volt. Tengo que tener muy claro, porque lo vamos a ocupar después, cuál es el valor de la frecuencia angular. Esto de acá. Recuerdo, lo que está al lado del T es el omega. Es lo que me interesa. Omega es igual a 100 pi radianes por segundo. Quiero que me preguntan, obtener la expresión para la impedancia del circuito. Para eso tenemos que transformar cada uno de estos elementos a su equivalente en impedancia o Z. Es decir, tenemos una resistencia, ZR, tenemos un capacitor y tenemos una bobina. Y después vamos a tener la fuente acá, las tres impedancias, ZC, ZL y las tres en serie. O sea, las voy a sumar. Antes veamos cuánto dan. ZR es simplemente el valor, 1000. No se hace ningún enjuague. 1000 ohm. ZC es menos J partido por omega C, es decir, menos J partido por omega, que sabemos de que es 100 pi, por C, que es 10 micros, o sea, 0.000010. O coloca la calculadora, lo ingreso en la calculadora para que ustedes vean. Bueno, el menos J lo dejo fuera. 1 partido por
paréntesis, no lo olviden, si no el cálculo va a estar malo. 100 por pi. Bueno, aquí voy a colocar el valor exacto que viene en la calculadora. En la prueba posiblemente, digamos, 3,14, 159 y todo eso. ¿Ya? Y por 10 micro, o sea, 10 exponente menos 6. Lo mismo que yo puse acá, 0.000010. Y esto da 318,3. No olvidemos el menos j, menos 318, se me olvidó, 3, 3 j ohm. La bobina, le voy un poquito más abajo, ZL es igual a J omega L, eso es J, perdón, J omega L, es decir, J 100 pi por L, que es 20 mili, o 0,02. Pero nuevamente la calculadora voy a colocar como 20 mili. 100 por pi por 20 exponente menos 3. 62,83. Le puse 1000 pi, perdón. Sorry. 100, esta. Por pi por 20 exponente menos 3. Ahí sí, 6,28. Por lo tanto, mi Z equivalente va a ser igual a 1000. Y la suma de las dos impedancias, capacitiva e inductiva, eso va a dar 318.3 menos 6,28. ¡Buah! La otra. 318.3 menos 6,28. 312,02 negativo menos 312,02 J ohm. La voy a dejar en formato polar, porque después hay que calcular la corriente. Y la corriente es B partido por Z. B lo tenemos y el Z igual. Cuando dividimos, conviene tener en forma polar, como en este caso. Así que aquí la magnitud va a ser la suma de ambos componentes al cuadrado bajo raíz, es decir, 1000 al cuadrado más 312. Recuerden que negativo no importa, hasta el cuadrado. 0,02 al cuadrado igual, y raíz de eso 1047,5. ¿Por qué hizo eso? La última PPT pasé a llevarla. Oh, verdad que me puse a descartar. 1047,5. Y el ángulo, aquí sí hay que respetar el signo, es shift tangente, no quiero tangente, shift, ahí sí. Tangente menos 1, paréntesis, menos 312,02 partido por paréntesis, menos 17,32. Otra vez. Menos 17,32. Esta impedancia ohm. Así que finalmente la corriente
me va a quedar voltaje, es decir, 220 por un ángulo de 10 partido por la corriente, perdón, la impedancia. Ya, cuando yo divido, la magnitud se divide en normal, es decir, 220 partido por 1047. Ya, por 2,5. Eso da 0,21. 0,21. Y los ángulos se restan. 10 menos 17 me queda 27,32 amperes. Y ahí tenemos la resolución de este, que es bastante simple, mucho más simple de lo que hicimos el otro día, pero es que está acá. Ahora en la siguiente parte vamos a hacerlo un poquito más vacancio. ¿Ya? Pero eso es otra PPT. Ya, la voy a dejar con todo lo que rayé, ¿eh? Y así se los voy a enviar. ¿Ok? Y después me digan, profe, preguntó esto y usted dijo que no. Ah, pues sí, son más pobladores. Ya, sigamos. La segunda PPT. No, está así. Y se retoman algunas definiciones, pero no está de más. Ya, a ver, esperen un poquito. Ya, démosle nomás. Me queda un poquito. Ya, espero que no estén viendo este video con audífonos, si no lo voy a dejar sordo. Ya, partamos. Ya, seguimos con el concepto. Aquí retomamos un poquito, vamos a dar como unos cuantos pasos atrás, pero recuerden, no es malo. Espero llegar al miércoles. Ya. Elemento de un circuito. Además no lo dejar solo, así que disculpen. Resistencia. Dame un segundo, yo con un poquito de agua, de verdad. Sorry. Ya voy, ya voy. Ya, listo, sí. Ya, a ver, retomando un poquito el tema. Elemento de un circuito, resistencia, su función es presentar una posición al paso de la corriente a través de él. Se miden ohms, valores constantes, V igual a R por I, ley de Ohm, y la potencia es V por I. Ya, esto lo habíamos revisado. Luego con el capacitor, ya su valor depende de la geometría, es decir, del área de las placas y la separación, y de lo que está entre medio, es decir, el área,
la separación y lo que está entre medio. ¿Ya? Y la bobina. Bueno, en el capacitor perdón, se miden faradios, en la bobina se miden henrios, ya sabemos el comportamiento de corriente continua, lo mismo el régimen alterno, ya de cada componente, el que ustedes ven ahí, alterna, importante, ¿cierto? Recordar amplitud, frecuencia angular y desfase. Ya sea una señal de voltaje o de corriente. Eso es indistinto. Se mantiene el concepto de amplitud, frecuencia y desfase. El fasor, nuevamente, repito lo que dije antes, es una representación, es un mecanismo, es una herramienta, ¿ya? En cuanto a la forma como se trabaja. Lo mismo que la representación puede ser polar o, esta es la polar, la polar que te estafa, y esta es la cartesiana. Operación con fasores. 20 segundos, por favor. Ya, ahora sí, un poquito mejor. Operación con fasores. Bueno, ni tan mejor, pero bueno, algo algo. O sea, A y B dos fasores, donde tenemos un fasor, ¿cierto? Con una magnitud. No, eso no. Con una magnitud y un ángulo, y un fasor B con su magnitud y su ángulo. Y cuando se multiplican, las magnitudes se multiplican tal cual y los voltajes se suman. Y cuando se dividen, las magnitudes se dividen y los voltajes, perdón, dije voltaje, y los ángulos se restan. Así que dije voltaje. Bueno, los ángulos se suman en el caso de la multiplicación y se restan en el caso de la división. En el caso de que yo quiera, mire, el caso anterior es cuando yo quiero multiplicar y dividir. Y acá es el caso cuando yo quiero sumar o restar, en el cual conviene tener la representación cartesiana o rectangular. Nuevamente aquí tomamos el concepto de impedancia, ¿cierto? Lo que hemos visto antes. Y se define como el aporte de tres elementos. Esto es lo que habíamos, esto entre comillas se va agregando. La impedancia tiene una parte real que se conoce como resistencia y una parte imaginaria que se conoce como reactancia. Y sabemos que esa parte real es responsable la resistencia y la parte imaginaria o reactancia es responsable el capacitor y la bobina. Ya estamos con eso. Además dice la reactancia se compone de los aportes de inductancia, lo que dije recién, y la capacitancia. Aquí está nuevamente la representación en fasor, ¿cierto?, de cada uno de los componentes que estábamos revisando. Ya. Y se aplica las mismas reglas que la resistencia en continuo. O sea, en serie se suman, en paralelo se hace la ecuación. Y esta es la ecuación general de impedancia para un circuito serie. Es decir, donde está la fuente, una resistencia, un capacitor y una bobina. El orden no interesa, o sea, si ustedes se envían con esto, por ejemplo, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Por si acaso, si a alguien se le pasó por la cabeza que hay alguna diferencia, no, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Este fue el ejercicio que hicimos delante, hace un ratito, recién. Ya no lo voy a repetir, porque ahora nos vamos a ir a la parte de la potencia. Ya. Esto fue lo último que revisamos. El concepto acá es lo importante entender que hemos estado todo este tiempo hablando de potencia en watts, pero hemos estado solamente mirando una parte de toda la pintura, de todo el programa. ¿Por qué? Porque resulta que la potencia en watts es una parte, una sola parte de la potencia total de un sistema. ¿Ya? El tema es que la potencia en watts es la mejor parte. ¿Ok? Lo que les comentaba el otro día. De hecho, voy a buscarme un poquito. Si lo quiere decir ese del ejemplo de la cerveza, en serio, sí. Lo estoy bromeando. Potencia compleja cerveza.
grande está aquí. Bueno, no parece. Bueno, ¿medianas? Ahí sí. Esta misma puede ser. Bien, bien. Esto, miren. Si no está apareciendo. Toda la potencia completa. Bueno, saquen el K, un multiplicador. Kilovolt, volt ampere. ¿Ya? Todo esto es la potencia de un sistema. Nosotros hasta ahora lo que estábamos revisando, lo que conocíamos entre comillas, es solamente esta parte, la potencia real, que se mide en watts. Pero también ahí dice energía utilizada. Pero resulta que un sistema tiene más, otro tipo de energía, otro tipo de potencia, ¿verdad? A ver, sí, de repente uno como que mezcla un poquito los conceptos. Potencia y energía son dos cosas completamente distintas. ¿Ya? Energía es la capacidad de realizar un trabajo. Ya, ese es el concepto de energía. De ahí viene el concepto de caloría, joule. Ya es la capacidad de realizar un trabajo. Y la potencia es como tú gastas esa energía haciendo el trabajo. ¿Ya? Es como la eficiencia, algo así. La eficiencia con la que gastas la energía. ¿Ya? Así que obviamente va a depender del sistema, del consumo, de las características, pero eso es básicamente el concepto, ¿ya? Entonces, si de repente se me sale energía, por ejemplo, aquí digo energía, no, un poquito erróneo, ya, se mezclan un poquito las cosas. Potencia, es lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, como les decía, toda la potencia de un sistema, ¿ya? Se compone de dos componentes, valga la redundancia, la parte real y la parte imaginaria o reactiva. ¿Qué pasa con la reactiva? Como ustedes ven ahí, en la espuma de la cerveza. ¿Es cerveza? Sí, es cerveza. Pero yo no quiero espuma, quiero cerveza. ¿Ya? Energía, el concepto es exactamente el mismo. ¿Ya? Yo quiero cerveza, sí, ya, potencia real. No quiero potencia reactiva o energía desaprovechada que no me sirve para prácticamente nada. Ojo, para hacer un trabajo. No es que no sirva absolutamente nada. No, no, no. Lo que esa energía también se puede utilizar para transmitir señal y cosas así, pero eso es otro cuento. Yo aplicándole una señal a un auto no lo voy a hacer andar. O sea, el concepto que me decir, profe, pero si la señal no, yo no voy a empujar un auto con una señal, eso, ese es el concepto. No voy a empujar un auto con una señal, no, no lo voy a mover nunca. Sí, lo voy a empujar con fuerza, con una acción física, obviamente lo voy a poder empujar. ¿Ya? Es el concepto ese. Entonces, por eso digo, la potencia reactiva, la espuma de la cerveza, no es que no sirva para nada, ¿ya? No, no, pero para nuestra parte práctica, la verdad no la necesitamos, o no me interesa. Por eso siempre la idea es tratar de hacer que el sistema trabaje minimizando esa potencia reactiva, minimizando la espuma de la cerveza y maximizando la cerveza como tal. ¿Ya? Y donde venía la pregunta que nos hacíamos la otra vez. ¿Cómo hacemos eso? ¿Sacando los elementos que la producen? No, no tiene ningún sentido hacerlo porque son parte de la ecuación. ¿Ya? ¿Qué es lo que buscamos entonces? Un estado, una condición, eh, algún valor de los elementos que me permitan a mí minimizar su efecto, no sacarlos. Y viene el concepto de resonancia, que es la frecuencia a la cual la parte compleja que produce la potencia reactiva se elimina, ¿ya? Se reduce su efecto, hasta casi cero. Vamos acá. Sabemos del estudio del régimen de C que P igual V por I. Y esto que ustedes ven acá, eso que ustedes ven ahí, se mide en watts, donde V e I son señales continuas. Ahora, supongamos que las señales de voltaje y corriente son alternas, es decir, estamos en este caso. Y además podemos transformar a fasores, es decir, ahí están transformados. El voltaje es una amplitud de voltaje y un desfase de voltaje, y la corriente es una amplitud de corriente y un desfase de corriente. Aplicando estas mismas ahora a esta ecuación original, nos va a quedar eso que ustedes ven ahí. Se multiplican las magnitudes y los ángulos se suman. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Y graficamos lo que obtenemos. Tenemos nuestro fasor de voltaje, nuestro fasor de corriente. ¿Ya?
Lo importante es representar el desfase efectivo entre la señal de voltaje y corriente. A mí no me interesa eso, me interesa lo que está aquí entre medio. ¿Cuál es el desfase entre uno y otro? Debido a esto debemos modificar la ecuación de potencia. Debemos usar el conjugado de la señal de corriente. Es decir, el conjugado nada más que invertir el signo de la corriente. Nada más que eso. La amplitud se sigue multiplicando y los ángulos se siguen sumando, solamente que ahora uno tiene valor negativo, por eso aparece ese menos. ¿Ya? Y esto se mide en volt ampere. Como vamos a ver más adelante, esto pasa a llamarse potencia compleja. ¿Ya? Ahora sí, podemos visualizar el desfase entre voltaje y corriente a la potencia, que es eso de ahí. Y esto, recuerden, ahora se va a llamar S. Ya hemos obtenido una expresión del tipo polar para la potencia eléctrica, denominada en este caso potencia aparente o también potencia compleja. Ahora sí aparece como S. ¿Ya? Se mete el mouse, ahí está. S. Están multiplicadas las amplitudes y sumados los ángulos, pero nuevamente recuerden, no se confundan, como uno tiene signo negativo, queda así. Borro esa línea que puse abajo porque hacemos beta, bueno, aquí debía haberlo puesto así, pero no importa. A esa diferencia y nos encontramos con esto, en que la potencia o la componente real es la magnitud por el coseno del ángulo. La componente compleja, la que está acá, es la magnitud por el seno del ángulo. La parte real se mide en watt, la parte compleja se mide en volt ampere reactivo. Esta de acá, volt ampere reactivo. Esta de acá en watt. Y esta de acá en volt ampere. Bueno, la pregunta filosófica. Desfase. Bueno, malo. Consideremos las siguientes preguntas. ¿Quién tiene la culpa del desfase? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Qué efectos provoca un desfase entre señales? Y 3. De ser necesario, si es que fuese necesario, ¿es posible eliminar dicho desfase? Calculemos, analicemos el caso del cálculo de potencia eléctrica, pero ahora de manera gráfica. ¿Ya? Arriba ustedes pueden ver ahí una señal de voltaje, hay una señal de corriente y hay una señal de potencia. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Como ustedes pueden ver, están completamente en fase, están ordenaditas. Cuando aparecen desfases, hay múltiples cruces por cero. Ahí, 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 ahí. Ni la cuenta. En cambio acá, ahí, ahí, solo ahí, solo ahí, solo ahí, solo ahí, y así. ¿Me fijan? Entonces, esos cruces por cero hacen que la potencia, al multiplicar, ¿cierto?, el producto, aparezcan más ceros. Y eso no es bueno con el sistema. ¿Ya? Revisemos las preguntas. ¿Quién genera el desfase? Culpables, componentes reactivos, bobina y condensador. ¿Ya? Segunda pregunta. ¿Qué efectos provoca un desfase entre señales? Reducción de los valores efectivos entre ambas señales. O sea, aparecen muchos ceros dando vuelta. De ser necesario, ¿es posible eliminar dicho desfase? La respuesta obvia, eliminar los componentes. Le hemos dado hartas vueltas y la respuesta a eso es no. ¿Cuál es el camino a seguir? Buscar un valor de frecuencia que logre que las componentes reactivas de la impedancia se anulen. ¿Ya? Revisemos la ecuación original para impedancia. En serie, es decir, un poquito, es decir, resistencia, capacitor, bobina. Debemos encontrar bajo qué condiciones la parte reactiva de la impedancia se anula, es decir, que esto sea igual a cero. Lo dejamos allá. Espectacular, que si no menos hace que esta cuestión sea tratable. Así que
Empezamos a despejar y llegamos a eso. Finalmente, como omega sabemos que es 2pi por f, me queda esa expresión que ustedes ven acá, y eso que ustedes ven ahí se conoce como frecuencia de resonancia, y es el valor de frecuencia al cual el circuito, el efecto, perdón, de las componentes reactivas, es decir, bobinas y condensadores, se anula. Me da cero. Huevo, como dicen. Así que para terminar ahora, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Espérense, voy a agregar unas cuantas PPT a rayar. Ya. Ya, las preguntas, muestra circuitos son de impedancia, valor de impedancia equivalente, obtengo el valor de la frecuencia de resonancia de este circuito, calculo el corriente del circuito, calculo la potencia compleja y sus componentes. Aquí está todo lo que les puedo preguntar en alterna de un circuito. ¿Ya? Tenemos una resistencia de 1000 ohm, una bobina de 150 milihenrios y un capacitor de 10 milofaradios. ¿Ya? Todos en serie. Tenemos señal de entrada. Ahí sí. Una señal de entrada de 100 amplitud. Oh, aquí anda un condorito. Voy a arreglar, para que nadie se confunda. Pite. Ahí sí. Ahí sí, 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 sí. Ahí sí. Me da cuenta. Y un desfase de 10. Es decir, pregunta 1. ¿Cuál es la amplitud de señal de entrada? Amplitud es igual a 100. 100 volt, porque es la señal de voltaje. ¿Cuál es el valor efectivo de la señal de entrada? Es decir, valor efectivo es igual a 100 partido por raíz de 2. O sea, eso da... ¿Me entiende? Partido por raíz de 2. 70,71 volt. Está lista esa. Está lista esa. ¿Cuál es la frecuencia de operación del circuito? Bueno, sabemos de que omega es igual a 100 pi. Sabemos de que esto es igual a 2 por pi por f. Así que f para ti va a ser 100 pi partido por 2 pi. El 2 pi va a estar dividiendo. Se van los pi, f es igual a 50 Hz. Estamos listos. Muestra el circuito usando impedancias. Es decir, vamos a la siguiente hoja. Vamos volviendo hacia atrás. Tener la impedancia resistiva. Después va a estar ordenado el capacitor, la impedancia resistiva y finalmente impedancia inductiva. ZR vale simplemente 1000, que es el valor de la resistencia. ZC es menos J partido por omega C, es decir, omega vale 100 pi y C vale 10 micro, es decir, menos J partido por 100 pi por 10 a la menos 6. Calculadora 1 partido por paréntesis 100 por pi por 10 exponente menos 6. Ah, que otra varía 20.
No me está acordando del ejercicio anterior, que da lo mismo. ¿Y por qué da lo mismo? Si son distintos. No, es que lo que pasa es que valía 200 el... Ah, pero da eso. Igual que con la bala pasada. A ver, 1 partido por 100 por pi y por 10 micros. 0.126. 618,3. J negativo, no olvidemos eso. Del ZL es igual J omega L, es decir, 150 mil. El pi por 150 por 10 nos va a dar 100 por pi por 150 exponente menos 47,12. No sé J. Entonces, la impedancia equivalente, o mostrar el circuito, ¿cuál es la pregunta exacta? Muestra el circuito usando impedancia. Listo, ahí está. Ahí están los valores. Este vale 1000, este vale menos 318 J y este vale 47,12 J. ¿Cuál es el valor de impedancia equivalente? Ya, bueno, ahora sí. Impedancia equivalente es igual a 1000. Acá hay que sumar la impedancia capacitiva inductiva, que es 47,12 menos 318,3. 271,18 menos 271,18 J. Y nuevamente lo voy a transformar a su equivalente polar. Esto es 1000 al cuadrado más 271,18 al cuadrado igual la raíz de eso me da 1036,1 y tangente a la menos 1 de menos 271,18 dividido por 1000 al ángulo. Menos 15,17. Ya, porque la siguiente pregunta debe ser, frecuencia de resonancia. Igual le dejamos listo. F, como está en serie, la ecuación se mantiene. F1 partido por 2pi por la raíz de 1 partido por LC. Es decir, 1 partido por paréntesis, 2 por pi, cierre paréntesis, multiplicado por 1 dividido por la raíz de paréntesis L. ¿L cuánto cuesta? 150. 150 exponente menos 3 por el C, que era 10 exponente menos 6. 10 exponente menos 6.
129,9. Ya, 129,9 Hz. Igual la frecuencia de trabajo del circuito, 50 Hz. O sea, andamos como el reverendo. Es lo que hay. Nada que hacer. Obtenga el valor de la frecuencia y resonancia. Estamos listos. Ah, verdad, estamos listos. Aquí, aquí y aquí. Calcule la corriente. Ahora sí. Calcule la corriente. Tenemos voltaje es igual a 220, un ángulo de 10 volts. Perdón. Impedancia igual a 36 menos 15,17. Por lo tanto, la corriente me va a dar voltaje 220 con un ángulo de 10 partido por 1036,1 con un ángulo de menos 15,17. Es decir, 220, las magnitudes se dividen, partido por 1036. 1, 0,212. Los ángulos se restan. 10 menos 15 da 25,17. ¿Por qué me da la impresión que me equivoqué antes? La verdad que no lo eliminó. Ah, no, está positivo, está bien. Yo pensé que había puesto menos 27. En el anterior, el que hicimos antes. Está bien, está bien. Fue. La será mía. Soy Nan Pérez. Ya, entonces ya tenemos voltaje, corriente e impedancia. Me estoy estirando. ¡Ay! Ya. Entonces, la última pregunta. Tenemos ya calcular la corriente, estamos listos. Calcule la potencia compleja y sus componentes. Tenemos todo para hacer eso. Tenemos voltaje 220 con un ángulo de 10 volts. Y corriente 0,212 con un ángulo de 25,17. Perdón. No. S es igual B por I conjugado vol ampere. Entonces, el S, ¿cómo va a quedar? 220 con un ángulo de 10 multiplicado por la corriente conjugada, o sea, 0,212 con el ángulo conjugado, 25,17 vol ampere. ¿Cuánto va a dar? 220, las magnitudes se multiplican por 0,212. 46,64. Los ángulos se suman. 10 menos 25 es menos 15,17 grados. Vol amperes. Por lo tanto, la potencia real va a ser igual a 46,64 por el coseno de ese ángulo, menos 15,17. La potencia compleja va a ser 46,64 por el seno de ese ángulo, menos 15,17. Y respectivamente
Esto va a dar 46.64 por el coseno de menos 15,17. 45,01. Watt. Y 46.64 por el seno de menos 15,10. Menos 12,2 volt ampere reactivo. Es decir, nuestro fasor de potencia es algo así. Acá tiene 45 y acá tiene menos 12. Para terminar, el coseno del ángulo de menos, que es el factor de potencia, esto me está dando seno de menos 15, aunque da lo mismo que función par. Si le pongo menos o más, da lo mismo. 17, 0,965. 0,90. Perdón. Se está pasando en la siguiente parte. 0,965, o lo que es lo mismo, 96,5% de eficiencia, gran malo. O sea, no estamos en resonancia, pero estamos trabajando bien. Y ojo, no es lo óptima. Si estuviésemos en resonancia, nos daría cercano a 1, o sea, a 100%. Ya, cualquier duda que tengan, al correo. Al correo, por si acaso, al. Se me fue. El problema es que el correo de la 1 no lo hizo nunca. César.lealo.leal @gmail.com. Así que no olviden darle el like, no olviden darle una me gusteada. Y como dice mi tía, anda. Se me olvidó lo que decía. No, no me acuerdo cómo era. Y perdón por mi vozarrón sexy tipo Barry White. La verdad es que ya es un resfrío, ya no tengo pegado en la espalda. Ya Oye, una película de terror que salía eso, no me acuerdo. Un tipo que sentía que creo que la espalda andaba para la cagada y nadie sabía qué onda, y de repente se da cuenta que andaba con un muerto al hombro. Es un concepto, ¿eh? Ya, pero eso. Nos vemos, jóvenes. Cuídense, que les vaya bonito. Nos vemos el miércoles de Halloween. Adiós.